La última sesión que vamos a desarrollar es el tema de estados financieros, formulación y análisis financiero. ¿Listo? No es regímenes tributarios. Entonces vamos a desarrollar nuestra última sesión con respecto a este curso que hemos venido desarrollando. Recordarles por favor que accedan a la certificación para que puedan validar todos estos conocimientos que hemos aprendido durante estas 5 clases y también puedan usarlo, ¿no? Cuando ustedes van a desarrollarse, ya sea profesionalmente o académicamente, y puedan hacer válido todos estos conocimientos que están adquiriendo. Entonces, vamos a empezar con esta sesión. Vamos a empezar con lo que son los estados financieros. Los estados financieros exactamente son un tipo de reporte que utilizamos dentro del área contable. Quiere decir que es un informe que elaboramos con toda la información que ya hemos ido recolectando dentro del área de contabilidad, todo lo que hemos venido aprendiendo desde la primera sesión, que son asientos contables, registros contables, como pueden ser libros diarios, registros de compras, registros de ventas, facturaciones y demás documentos que puedan sustentar todas las transacciones comerciales que llevamos a cabo dentro de nuestra empresa o de la organización donde nosotros laboramos. Entonces, el estado financiero va a ser ese tipo de informe que nos va a proporcionar una visión de forma generalizada, es decir, un panorama de qué está pasando dentro de toda mi empresa, de forma clara y a la vez también resumida. Quiere decir que nos va a dar todo un consolidado de todos los registros que nosotros ya hemos elaborado en la empresa, pero en un solo reporte, es decir, un consolidado de todas esas operaciones que hemos realizado en mi empresa. Y con la finalidad de que nosotros podamos entender cuál es la situación actual de mi empresa. Recordemos que la parte contable es como el sistema nervioso de toda mi empresa y me va a indicar qué es lo que está pasando en la empresa, si la empresa se encuentra con utilidades o tiene la liquidez suficiente para poder seguir operando en el mercado, o por el contrario tiene algunos puntos críticos que tienen que ser corregidos o mejorados. ¿Cómo vamos a identificar esos puntos críticos? O si la empresa se encuentra correctamente con todas las operaciones que viene realizando mediante el estado financiero. Entonces, ¿para qué también nos sirven estos estados financieros? No solo internamente para que yo conozca cómo es que se mueve la empresa, sino también para que terceras personas que no pertenecen a la organización, pero que están interesados en poder incrementar o invertir en las operaciones de nuestra organización, si queremos acceder a un financiamiento externo de terceras personas o de entidades bancarias, o a otro interesado que tenga como propósito conocer cómo está nuestra empresa, ¿no? Para poder hacer inversiones, elaborar informes, estadísticas, dependiendo de si tiene o no acceso a esta información. Entonces, mediante este informe que vamos a elaborar, lo que nos va a permitir saber es cómo es que la empresa se encuentra. Si tenemos o no tenemos la liquidez suficiente para poder afrontar deudas, para poder devolver capital, cuánto es el dinero que nosotros tenemos ingresado en efectivo y lo que tenemos proyectado por ingresar a nuestra empresa. Entonces, dentro de los estados financieros básicos, vamos a incluir una serie de informes que pertenecen a estos estados financieros. Primero, un estado de situación financiera, donde está involucrado o es el principal estado financiero que me va a indicar qué es lo que está pasando con todas las cuentas de la empresa dentro del balance general. Cuando visualizamos la parte del plan contable empresarial, vimos 3 cuentas dentro del balance general. Si recordamos cuáles son, podemos escribirlo ahora en el chat, cuáles son esas 3 grandes cuentas en las que se agrupaba todo nuestro balance general dentro del estado, del plan contable empresarial. ¿Cuáles eran esas 3 cuentas? O 3 elementos que componían toda la parte contable de mi empresa. Recordamos a alguien que pueda participar o que desee abrir el micrófono o escribir en el chat.
Correcto, Tatiana, Milagros. Tenemos dos intervenciones. Activos, pasivos y patrimonio. Son los tres principales elementos que componen mi empresa. Por lo tanto, mi estado de situación financiera me va a revelar exactamente cómo es que se comportan esos tres elementos. Recordando que esos tres elementos componen la ecuación contable. Es decir, en mi empresa, para yo poder identificar cómo está la situación, tengo que resolver la ecuación contable, que son activos igual a mi pasivo más mi patrimonio. Esto me tiene que dar en igualdad cuando la empresa se encuentra en equilibrio. Cuando el activo va a ser igual, va a ser mayor a mi pasivo más mi patrimonio, significará que tenemos mayor liquidez o que nos va a sobrar liquidez después de haber pagado deudas y haber devuelto capital. Mientras que si el activo es menor a todo el pasivo que hay en la empresa con el patrimonio, pues no tendremos la liquidez suficiente para poder afrontar deudas y también para devolver nuestro patrimonio. En todo caso, tenemos también el segundo estado financiero, que es el estado de resultados. Y aquí nosotros, ¿cuál es el estado final? El resultado con el que estamos cerrando nuestro periodo contable. Es decir, nos va a brindar cuál es la utilidad neta y la utilidad bruta con la que estamos cerrando el periodo contable. Por lo general se elabora de forma semestral o anual, ¿no? Para poder identificar en la repartición de utilidades o la utilidad neta que resulta al final del ejercicio, con la cual nosotros podemos utilizarlo para repartir dividendos, para incrementar el capital de la empresa u otra acción que se requiera de acuerdo a cómo se ha evaluado la situación. Entonces, además de eso tenemos el estado de flujo de efectivo o lo que se conoce como el flujo de caja, es el nombre más común utilizado. ¿Qué vamos a ver dentro de este estado financiero? Pues cómo se mueve la caja dentro de mi empresa, cómo es que yo estoy organizando o cómo es que estoy manejando la liquidez de mi empresa. Y esto los podemos realizar en un periodo o en un momento dado. Es decir, se puede realizar en cualquier momento en mi empresa, porque no me va a decir cómo he manejado el dinero durante un periodo, sino en el día en el que yo estoy elaborando este flujo de caja. Entonces, podemos utilizarlo diario si nosotros tenemos bastantes operaciones o el flujo de dinero que se mueve de forma diaria en la empresa es considerable, mientras que podemos desarrollarlo semanal, semestral, mensual, dependiendo de la naturaleza de mi empresa. Finalmente tenemos el estado de cambios del patrimonio. Como su nombre lo dice, nos va a mostrar cómo es que hay modificaciones o cómo se mueven todas las cuentas que yo veo dentro de mi patrimonio. Recordemos que hay 9 cuentas dentro del patrimonio. Entonces, este reporte, este informe que se denomina el estado de cambio de patrimonio, nos indicará cómo es que está cambiando, si estamos incrementando acciones, si estamos incrementando o disminuyendo utilidades retenidas, si ha habido revaluaciones en algunos de los en algún elemento del patrimonio que se ha revalorado o se ha devaluado, dependiendo de cuál es el cambio que haya habido dentro de cualquier cuenta que se encuentra dentro de mi patrimonio. Entonces, dentro del estado de situación financiera, que es el principal estado que se ve dentro de la empresa, porque me va a servir tanto para que yo vea a nivel panorámico cómo mi empresa se encuentra, tanto internamente, y también le va a servir a la persona que no pertenece a mi empresa para decidir si invierte o no, si nos da un préstamo, un financiamiento o no, porque me va a indicar cómo es que la empresa maneja todas las cuentas que permiten hacer que la empresa esté en equilibrio. También lo conocemos como lo que es el balance general. Entonces, en este estado de situación financiera, que es el primero que vamos a visualizar, vamos a ver cómo es que la empresa se encuentra en un momento específico, es decir, vamos a evaluar un periodo de tiempo. Entonces, dentro de este reporte, de este informe,
Vamos a visualizar cómo es que mi empresa está controlando los recursos, cómo es que estamos moviendo nuestro efectivo, ya sea el disponible, que es aquel que nosotros tenemos ya cobrado dentro de la empresa, así como el realizable, que es aquel que podemos transformarlo en un corto plazo, como también el inmovilizado, que es aquel que nosotros tenemos que esperar un periodo de tiempo mayor para poder recién convertirlo en efectivo o liquidez para mi empresa. Entonces vamos a visualizar cómo es que estamos controlando eso. Y a partir de ello vamos a poder elaborar diferentes ratios financieros que se van a sacar a partir de los datos que yo tengo en mi balance general. ¿Qué tipos de ratios? Por ejemplo, un rendimiento operativo de la inversión, una rotación de mis activos, rotación del inventario, rotación o velocidad o combustión de las deudas o del flujo de caja que yo tengo dentro de la empresa y diferentes otros ratios que manejamos dentro del área contable. ¿Qué los vamos a utilizar? O la gran mayoría de ellos utilizan datos que sacamos de nuestro balance general o del estado de situación financiera. Ahora, los recursos que nosotros vamos a ver dentro de este balance, vamos a centrarnos primero dentro de nuestros activos. Y ahora los activos los vamos a dividir en dos grupos diferentes, tanto ya sea exigible o realizable, el inmovilizado o el disponible. Los tres van a poder tener dos categorías dentro de mi empresa o de mi organización. Por un lado vamos a visualizar aquellos que sean corrientes o de corto plazo y aquellos no corrientes o los que son de largo plazo. ¿Cuáles serán aquellos corrientes? Pues aquellos que para mí es más fácil convertirlos en efectivo rápidamente. Por ejemplo, una cuenta por cobrar que tenga un crédito en un corto plazo. Inventarios, mercaderías, productos terminados, dinero o flujo o caja y bancos que tengamos disponible en la empresa. Y aquellos no corrientes serán aquellos que tengo que esperar más de un año para poder convertirlo en liquidez para mi empresa. Tendremos cuentas por cobrar morosas que no logramos ingresar a la empresa, todo mi activo inmovilizado que yo necesito esperar un largo periodo de tiempo o probablemente más de un año para que recién lo pueda transformar en liquidez para mi empresa. Mercaderías que de repente están obsoletas y que no las puedo vender de forma rápida y que tengo que ofertarlas o que tengo que hacer determinadas estrategias comerciales para que recién las pueda convertir en una liquidez para mi empresa. Entonces, dependiendo del comportamiento de cada una de las cuentas que pertenecen al activo, pues podré dividirlas en corrientes, aquellas que se convierten en liquidez de forma rápida, en corto plazo, y en no corrientes, aquellas que se convierten en liquidez en más de un año. Entonces, vamos a ir al activo corriente. Y dentro del activo corriente hay algunas cuentas. Recordemos que dentro de mis activos tenemos 30 cuentas, ¿no? Desde la cuenta 10 hasta la cuenta 39. De esas 39 cuentas que manejamos dentro de esas 29 cuentas que manejamos dentro de la parte de mi activo, nosotros o se manejan dentro del área contable algunas que sí o sí tienen naturaleza corriente, es decir, no es posible clasificarla como un activo no corriente porque su comportamiento ya es fijo, ya está predeterminado dentro de la empresa. Nuestra primera cuenta es la cuenta de caja y bancos, que corresponde a la cuenta número 10, ¿verdad? Dentro de nuestro plan contable general. Entonces, esta cuenta de caja y bancos corresponde siempre al dinero en efectivo y a todo el equivalente efectivo que yo tengo de fácil disposición dentro de la empresa, es decir, lo que está en entidades bancarias. Por lo tanto, siempre este dinero voy a poder tenerlo o representa liquidez para mi empresa de forma rápida, en un corto plazo. Por lo tanto, se considera un activo corriente. Los siguientes son nuestras cuentas por cobrar o las ventas que se han hecho dentro de la empresa. Lo correcto es que se considere el total de las cuentas por cobrar en mi empresa como activo corriente, porque no deberíamos tener cuentas por cobrar
o catalogadas como morosos o que han superado el monto de tiempo que requerimos para que éstas puedan ser cobradas. Entonces, la mayoría de las cuentas por cobrar, o el 100% de nuestras cuentas por cobrar, que corresponde a nuestra cuenta número 12 dentro del plan contable general, se deben considerar dentro de nuestro activo corriente. Si tenemos alguna cuenta de la cuenta 12, alguna factura de la cuenta 12 que está dentro de mi activo no corriente, entonces estamos identificando ya un comportamiento anormal de esa cuenta que requiere que nosotros lo podamos corregir, ¿no? Que estamos identificando un punto crítico que necesita de un ajuste para que pueda funcionar de manera correcta, porque eso va a afectar cuando yo realice mi balance general o mi ecuación contable en la empresa. Nuestra siguiente cuenta es la cuenta de inventarios, y esa cuenta es la número. ¿Alguien se acuerda cuál es la cuenta de inventario? ¿Qué número es la cuenta de inventario? Todos hemos revisado, ¿no? Milagros, nos dice cuenta 20. Entonces, correcto, Milagros. La cuenta de inventario también es una cuenta de naturaleza de activo corriente. ¿Por qué? Lo usual o lo correcto dentro de mi empresa es que todo el stock de mercadería que yo tengo en la empresa, ya sea insumos, materiales indirectos, envases, embalajes que yo tenga en el inventario, así como también algunos activos, pues no correspondan o que para mí sean de fácil rotación. Es decir, no puedo tener mercadería que se acumule en el inventario, porque pasa a ser obsoleta, puede vencerse o puede acabar con su vida útil, puede sobrepasar el tiempo de vida útil que normalmente tiene. Entonces, por lo tanto, se va a convertir en un activo no corriente cuando nosotros no hacemos que rote de manera óptima, que no rote en un corto plazo. Entonces, lo ideal es que estos activos siempre se mantengan, o todo el inventario siempre se mantenga con una naturaleza de activo corriente. Y finalmente vamos a tener los activos financieros corrientes. ¿Qué va a ser eso? Toda inversión que yo he realizado en mi empresa, toda inversión de efectivo que hemos hecho dentro de la empresa, como pueden ser bonos, acciones, pero que tengan una retribución o una utilidad en un corto plazo. Es decir, algún activo en el que se haya invertido, producto del cual se tenga ingresos de rentas, pueden ser regalías, algún activo que nos produzca una utilidad periódica, pero que esta utilidad no sobrepase más de un año. Es decir, que estemos cobrando, que el ingreso sea de manera constante y que podamos tener liquidez o que contemos con el dinero producto de ese activo financiero corriente de manera rápida, ¿no? Vamos a pasar entonces a los activos no corrientes. ¿Cuáles son aquellos que visualizamos dentro de lo no corriente? Y aquí vamos a tener igual 4 cuentas que siempre son de naturaleza no corriente, por su comportamiento habitual que tienen en la mayoría de empresas o de organizaciones. Tendremos la cuenta de propiedades, planta y equipo. ¿Qué número de cuenta es para los que hemos revisado nuestro plan contable? Propiedades, planta, equipo, maquinarias y equipos, que también lo pueden encontrar dentro de su plan contable. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha revisado su plan contable? Son las cuentas más utilizadas dentro de la empresa. A ver, esperamos un segundito a ver si alguien ha visualizado, tiene acceso a su plan contable para que nos diga cuál es el número de cuenta de propiedades, planta, equipo o maquinarias, que también lo pueden encontrar dentro de su plan. 33, correcto, Milagros. Entonces, esa cuenta o todo activo que yo maneje dentro de mi cuenta 33, cuando haga mis asientos contables, mi libro diario, mi cuenta T, debo manejarlo o tiene una naturaleza no corriente. ¿Por qué? Son bienes, si bien son bienes o activos tangibles, pues yo los utilizo o me sirven para que yo realice operaciones comerciales o las transacciones dentro de mi empresa. El edificio
yo no puedo utilizarlo como un activo corriente, es decir, no puedo venderlo o obtener liquidez producto de la venta de ese activo porque me quedaría sin infraestructura para continuar mis propias operaciones. No puedo hacer la venta de mi maquinaria porque me quedaría sin maquinaria necesaria para poder hacer mis operaciones. Para ello tendríamos que esperar a que la maquinaria se deprecie o sobrepase su vida útil o ya hayamos sobrepasado su capacidad de producción, ya no tenga capacidad ociosa y a partir de ello recién poder hacer la venta siempre que nosotros hayamos adquirido nueva maquinaria, un nuevo edificio donde hacer nuestras operaciones o nuevos vehículos que nos van a ayudar a hacer la operación de comercialización, distribución de nuestro producto o nuestro servicio que nosotros brindamos. La siguiente cuenta son inversiones en el largo plazo. ¿Qué van a hacer eso? Son algunas participaciones, alguna inversión de activo que yo he hecho en una tercera organización, en una tercera persona, pero que me dé esta vez algunas regalías que no son de forma rápida. Entonces, por ejemplo, hay empresas que tenemos o que realizamos compras de acciones a terceras organizaciones de las cuales nosotros obtenemos liquidez y esta liquidez no se obtiene en un corto plazo, sino que esperamos a ver cómo es que la empresa se va desarrollando en determinado periodo contable, ¿no? Entonces, estas inversiones que nosotros esperamos que la utilidad o la rentabilidad o el ingreso que voy a obtener producto de esa inversión, pues siempre que pase el año que yo tengo que esperar un periodo contable para poder contar de esa inversión que he realizado, pues lo consideraré como un activo no corriente. Nuestra tercera cuenta va a ser los activos intangibles. ¿Qué tenemos aquí? Patentes, marcas de registros, invenciones, algún registro de un derecho de autor que he realizado por una creación, por un producto nuevo, una innovación que he hecho. Entonces también es un activo intangible que me permite a mí tener la propiedad sobre esa creación, sobre ese intangible. Y no me puedo deshacer de él en un corto plazo porque dejaría al aire esta creación y se la estaría pasando a otra persona, a una tercera persona, lo cual puede traer beneficios. No, lo que no trae beneficios para mi empresa, ¿no? Si, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en marca, lo primero que realizamos es el registro de la marca, ¿no es cierto?, que vamos a comercializar, con el objetivo de posicionarnos en el mercado, de que nuestra marca corresponda o pertenezca a la empresa que la ha creado y no surjan a partir de ellas o no haya otras empresas que quieran utilizar esta marca, ¿no? Entonces, si yo necesito efectivo de un corto plazo, liquidez, no puedo vender esta patente que yo he hecho de mi marca porque le estaría dando poder a una tercera persona para que comercialice con eso que yo he registrado y que era de mi propiedad. Entonces, no puedo considerarlo como un activo corriente por ese motivo. Y finalmente tenemos activos diferidos. Estos activos diferidos van a ser aquel gasto que yo he hecho por anticipado, es decir, gastos que ya tengo presupuestados en mi empresa, que me van a generar algún beneficio futuro. Por ejemplo, presupuestos que se han realizado ya para publicidad, que nosotros ya hemos presupuestado, ya sabemos cuánto se va a gastar y también hemos determinado de acuerdo al comportamiento, a las métricas de esta publicidad, cuál es la rentabilidad que me va a ofrecer. Entonces, esta rentabilidad, por lo general, cuando hablamos en el ejemplo que estamos tomando publicidad, pues no vamos a tener un resultado de esa inversión en la primera publicidad que nosotros utilizamos, sino que se va a ver los resultados recién en un mediano a largo plazo. Por lo tanto, ese ingreso producto de esa inversión en un activo diferido, pues lo veré con el pasar de los periodos, pasar de los meses que se van haciendo recién la inversión, ¿no? En los cuales nosotros ya hemos establecido un presupuesto determinado. Eso es lo que vamos a visualizar. Hemos terminado con la parte de activos, que es una de las partes de mi ecuación contable. La siguiente parte va a nuestros pasivos y nuestro patrimonio. Y los pasivos son todas las deudas que hay en mi empresa, ¿no es cierto? Todas las posibles obligaciones que yo tengo que
hacer dentro de mi empresa que corresponden a una salida de dinero, una salida de algún recurso, de un activo, una salida de algún sueldo, salida de personal, dependiendo del recurso que yo vaya a visualizar. ¿Dónde yo visualizo eso? Cuando elaboro mis asientos, mi libro diario, mi cuentas de. Entonces, todos los pasivos son aquellas deudas, ¿no? Que corresponden a una salida de recursos de mi empresa, producto de la adquisición de algún servicio, de la compra de algún activo, de haber adquirido mano de obra por la cual tengo que pagar el servicio de esa mano de obra. Y también lo vamos a dividir de acuerdo a su naturaleza, su comportamiento, al igual que mis activos, en pasivos corrientes y no corrientes. Y van a tener el mismo comportamiento que mis activos. Mis pasivos corrientes serán aquellos que yo cobro o yo tengo que pagar o representan una salida de efectivo, de dinero, de recursos, pero en un corto plazo. Es decir, como máximo en un año se proyecta que deben saldarse, liquidarse y eliminar esa cuenta como máximo. Y los no corrientes serán aquellos que no puedo liquidar en un año, que sí o sí por su naturaleza van a tener que liquidarse en más de un año. No significa que sí o sí tienen que liquidarse en más de un año. Si contamos con más liquidez en mi empresa, pues podré volverlo un activo, un pasivo corriente. Pero su comportamiento normal o no hay ninguna anomalía si estos se comportan o tienen la liquidez en un largo plazo o en más de un año. ¿Qué cuentas siempre o ya tienen establecido un comportamiento como pasivo corriente? Es decir, como máximo en un año las liquidamos? Nuestras cuentas por pagar, es decir, nuestras deudas, ¿no es cierto? Producto de alguna adquisición, alguna facturación que se le ha hecho a mi empresa, que se ha hecho mediante una condición de crédito. Entonces, al igual que nuestros activos que nosotros tenemos por cobrar, el dinero que nosotros ingresamos tiene que ser de forma rápida, no podemos tener facturas morosas o personas que nos deban por demasiado tiempo. En esa misma lógica, nosotros tampoco podemos tener deudas con proveedores, productos de compras de activos, mercadería, que no hayamos cancelado en el periodo en el que ya se ha vencido esta facturación, ¿no? Cuando hacemos nuestras facturaciones establecemos un periodo de pago. Entonces, lo ideal es que no sobrepasemos este periodo para que podamos mantenernos al corriente, al día con todas nuestras cuentas que cobramos, y si cobramos adecuadamente las cuentas, entonces también tendremos la liquidez necesaria para poder saldar todas las cuentas que tenemos por pagar o todas las deudas de corto plazo de mi empresa. Préstamos a corto plazo es la siguiente cuenta, que es todo el financiamiento que yo tengo en mi empresa, que por lo general viene de personas o de algún intermediario que pertenece a mi empresa. Es un financiamiento interno, por lo general. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un financiamiento, un préstamo de corto plazo, por lo general las personas, el ente o la persona que hace este préstamo a la empresa, pues son los propios accionistas, es decir, prestan dinero para que la empresa pueda mantenerse con la liquidez. Y este préstamo pues se denomina a corto plazo porque como máximo tenemos que saldarlo en menos de un año con todo el activo que nosotros ya hemos planificado cobrar dentro de un año, toda la liquidez que tenemos en menos de un año que corresponde a mis activos corrientes. Luego vamos a pasar a lo que son obligaciones fiscales corrientes. ¿A qué corresponde eso? Es toda la deuda que yo tengo, el recurso que tengo pendiente por pagar correspondiente a impuestos o carga tributaria que yo tengo dentro de mi empresa. Entonces, diferentes tipos o tributos que yo tengo por pagar en mi empresa, los cuales no deben sobrepasar, o su naturaleza no debe pasar de ser liquidados en más de un año, ¿no? Porque nuestras obligaciones tributarias, las declaraciones, tienen una fecha de vencimiento que se hace de forma mensual. ¿Qué pasa si nosotros pasamos esta obligación fiscal corriente y la volvemos un pasivo no corriente, es decir, que lo vamos a pagar en más de un año? Pues estamos sujetos a posibles deudas, multas, ¿no? Que nos vaya a imponer la SUNAT por no haber cumplido con nuestra obligación como contribuyente.
Y finalmente tenemos deudas acumuladas. ¿Qué van a hacer aquellas deudas acumuladas? Aquel gasto que yo he jalado, que me ha sobrado, que no he podido liquidar en el periodo anterior. Es decir, era un pasivo no corriente en mi periodo anterior. Y al ser un pasivo no corriente en el periodo anterior, en este nuevo periodo en el que estoy empezando, pues no lo voy a cancelar de nuevo en más de un año. Lo ideal es que todas las deudas que me quedaron pendientes de cancelación en el periodo anterior, pues se cancelen en el menor tiempo posible en el nuevo periodo en el que estoy evaluando o haciendo mi balance general, para no arrastrar más deudas e incrementar nuestros pasivos no corrientes. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las cuentas que tienen esa naturaleza de no corriente. Vamos a ver, por ejemplo, préstamos a largo plazo. Y aquí sí encontramos todo el financiamiento de terceros que nos dan entidades bancarias, que por lo general el plazo para esos financiamientos de entidades bancarias pues sobrepasan el año, ¿no? Dependiendo del monto y de la cuota que nosotros negociamos con la entidad bancaria. Entonces, el plazo de cancelación de esta deuda es en un largo plazo, en más de un año. Pero si la empresa tiene la liquidez necesaria, pues podrá volver este pasivo, que por lo general se comporta como uno corriente, se puede transformar en un pasivo corriente, ¿no? De eso va a depender de la liquidez de mi empresa, pero no necesariamente tiene que cancelarse en menos de un año si no contamos con la liquidez necesaria. Luego tendremos las obligaciones fiscales diferidas, y son aquellos impuestos, tributos, carga de impuestos que tenemos en mi empresa, pero que sí me permiten pagarla después del año de operación que yo tengo en la empresa, es decir, después de haber cerrado mi periodo contable. Por ejemplo, el impuesto anual a la renta, ¿no? Que nosotros lo pagamos en marzo del siguiente año, es decir, acabamos nuestro periodo contable en diciembre y en el marzo del siguiente año recién tenemos el plazo como máximo para poder realizar nuestra declaración anual y poder realizar el pago o la regularización de nuestros impuestos anuales a la renta. Entonces, esos eran nuestros pasivos no corrientes, solamente aquellos impuestos que sí nos permiten pagarlos en un periodo futuro, después de haber cerrado el periodo contable. Provisiones a largo plazo en nuestra penúltima cuenta, y son aquellas reservas que yo tengo dentro de mi empresa. Es decir, aquel monto que yo ya he asegurado en la empresa para posibles emergencias, ¿no es cierto? Una provisión que yo he hecho por si no cobré todos mis activos de corto plazo, por si no logré vender todos mis activos no corrientes en un largo plazo y no tengo la liquidez necesaria, entonces sí o sí hay algunos pasivos, algunas deudas que requieren de cancelación. Y para no incumplir con esas obligaciones, pues hacemos o determinamos una provisión de largo plazo, ¿no? Y eso será de acuerdo al comportamiento de mi empresa. Finalmente tendré los pasivos diferidos de largo plazo. Y son aquellos ingresos que yo he recibido de manera adelantada, ¿no? Y que en el largo plazo, es decir, en más de un año, pues se van a convertir en una obligación. Por ejemplo, un contrato de un servicio que yo estoy realizando. Podemos contratar asesorías, ¿no? Para poder hacer estudios de mercado, publicidades, las cuales tienen un plazo de crédito o un plazo de pago después de haber terminado la realización del servicio que hemos contratado. Entonces, pero no se ha establecido esa fecha de pago, ¿no? Por lo general se ve eso en servicios que contratamos. Y eso se considera como un pasivo diferido de mi largo plazo. Vamos a ver el último elemento, que es nuestro patrimonio. Dentro del patrimonio se caracteriza porque nosotros vemos o incluimos todas las cuentas, todos los movimientos de recursos referidos a inversiones que han hecho mis propietarios o los accionistas para que la empresa realice sus operaciones. Cualquier diferencia que haya también entre mi activo y mi pasivo,
¿no es cierto? La resta de mis activos menos mis pasivos, pues da como resultado el valor residual que tiene mi empresa o igual al patrimonio que hay en mi empresa. Incluye también algún componente como capital social, utilidades retenidas que proviene de las utilidades netas que se han ido acumulando periodo a periodo. Y también nos va a representar todo lo que es la inversión neta que han hecho todos los propietarios o los accionistas. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que vemos dentro de este patrimonio? Tenemos 9 cuentas. De esas 9 cuentas que ustedes ven reflejadas en el plan contable, tenemos 4 que son las más utilizadas o las que nosotros más utilizamos dentro de mi empresa, las que toda empresa por lo general sí o sí utiliza. Entonces, estas son primero nuestro capital social. El capital social va a ser todo el monto de dinero que yo he invertido por parte de mis accionistas o los propietarios. Y a partir de ese monto que ellos han invertido, pues se les ha retribuido una cantidad de acciones, ¿no? O se les retribuye un porcentaje de participación dentro de mi empresa. Y eso corresponde al capital social. La segunda cuenta es referida a la utilidad retenida, que quiere decir toda la ganancia, utilidad neta, que se ha ido acumulando periodo a periodo en el que he ido operando mi empresa y que no se ha distribuido, que no se ha repartido, ni de entre los accionistas ni en los empleados, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de mi empresa, en forma de dividendos o de utilidades. De tal manera que al no ser repartidas o no ser divididas entre los accionistas, una utilidad retenida que pasa a ser parte de nuestro capital, con la intención de que pueda considerarse como una reinversión de dinero o una inyección de liquidez al patrimonio de mi empresa para poder afianzar su crecimiento, para tener un fondo de liquidez que nos permita incrementar nuevas líneas de producción, mejorar alguna parte de mi empresa, o para otra actividad que se designe o que decida, ¿no? Mi organización, ¿no? Los que corresponden a la empresa, los dueños de mi empresa, que son los accionistas. Tenemos también la cuenta de ajustes por cambios de valor. ¿Cuáles van a ser estas cuentas? ¿A qué corresponde la cuenta de ajuste por cambio de valor? Va a reflejar cualquier ganancia, cualquier pérdida que haya sido acumulada en la empresa, que provenga de un cambio en el valor de determinados activos, es decir, lo que conocemos como revaluaciones de los activos. Cuando nosotros hacemos la composición, la creación de mi empresa mediante la minuta, pues determinamos un monto en bienes dinerarios y un monto en bienes no dinerarios para la composición de la minuta. Entonces, estos bienes que por lo general no son dinerarios, pues sufren un cambio durante la operación de mi empresa, ¿no? Pueden ser maquinarias, pueden ser inmuebles, pueden ser equipos, bienes no dinerarios. Estos, cuando empiezan la formación de mi empresa, tienen un valor contable. Conforme van pasando los años, pues pueden revaluar o pueden devaluar su valor contable. En el caso de propiedades, pues cambia el valor de esta propiedad dependiendo de una revaluación de la zona, del cambio o la tasación del metro cuadrado de la zona donde está ubicada esta propiedad. Entonces, donde yo registro ese cambio que está teniendo ese activo o ese cambio que ha habido en determinada inversión que está dentro de mi patrimonio, pues dentro de la cuenta de ajustes por cambios de valor o revaluaciones en mis activos, que también lo visualizan en otras cuentas. Y finalmente tenemos otras cuentas del patrimonio, que es el restante, las 7 cuentas restantes que vemos dentro del patrimonio, que van dirigidas o que involucran todo lo que son ajustes o movimientos que afectan al patrimonio, ajustes por alguna conversión de moneda, por alguna, de repente una inversión o una inyección de capital que ha habido en la empresa que no se ha llevado en la moneda en la que se trabaja, sino que somos una empresa que trabajamos en soles y tenemos una inyección de capital en dólares. ¿Cómo nosotros
incluimos esa inyección, lo ideal es hacer la conversión necesaria con el tipo de cambio que se maneja en el momento que se registra la operación. Y para eso, pues, hay determinadas cuentas que utilizamos dentro de nuestro plan contable en el elemento de patrimonio, que es nuestro elemento 5. Entonces, antes de pasar el ejemplo, si tuviésemos alguna duda, alguna consulta por parte de todos los que estamos en sala con respecto a la parte teórica que hemos visto del estado de situación financiera. ¿Alguna pregunta, alguna duda para poder abrir nuestro micrófono? Listo, Tatiana, todo muy claro. Listo. Entonces, vamos a ver. Este es un ejemplo de una empresa, su estado de situación financiera o su balance que ha tenido en un determinado periodo que nos dice al 31 de diciembre del año 2000 y un periodo X, ¿no? 2000 y algo. Entonces, en este periodo contable, ¿qué me va a reflejar cuando yo vea este tipo de estado, situación financiera o este informe, este reporte contable? Pues nos va a reflejar cómo es que la empresa está trabajando, si la empresa tiene equilibrio o no tiene equilibrio dentro de sus operaciones. Entonces, tendremos que en la parte de activos, hemos dicho que nuestra ecuación contable corresponde a activos igual a nuestro pasivo más nuestro patrimonio. Entonces, dentro del activo identificamos los activos corrientes, que son aquellos que son en el corto plazo, y los no corrientes, que son los que manejamos en el largo plazo, ¿no? En menos de un año corrientes y más de un año no corrientes. Los corrientes serán en todo caso aquellos que podemos obtener liquidez, es decir, que mi empresa obtiene liquidez de forma rápida, tiene o bien el dinero ya en la cuenta o puede vender rápidamente esos activos para tener liquidez en la empresa. ¿Cuánto de dinero tiene mi empresa de esa naturaleza? Pues asciende a 182.000 soles. ¿Y cómo está repartido este dinero, estos 182.000? Pues tiene en efectivo proveniente a la cuenta caja y bancos un total de 50.000. Proveniente de cuentas por cobrar, es decir, facturaciones que ellos han hecho que están al crédito, un total de 40.000. Mercaderías, que quiere decir todo el stock que ellos tienen en el área de almacén correspondiente a la cuenta de mercaderías, es decir, son productos que no lo tienen en efectivo ahorita en mi empresa, pero lo pueden vender de forma rápida, es decir, en un corto plazo. Y si lo vendieran todo, pues tendríamos una liquidez que ascendería a 90.000 soles. Y finalmente tiene anticipos a proveedores, es decir, que nos han anticipado un monto total de, por algún servicio, algún bien que se ha hecho una venta, ¿cuánto? 2.000 soles. Entonces, de todo este activo corriente, a pesar de que todos pertenecen a la parte de corriente, es decir, menos de un año, pues hay algunos con los que sí contamos de manera directa y rápida, que sí corresponden a la liquidez, y otros que requieren alguna operación de cobro, una operación de venta, o que falta completar alguna acción para que pueda culminarse la acción comercial, ¿no? Y podamos ingresar el dinero como tal, el recurso económico que se denomina caja y bancos. Entonces, y dentro de lo no corriente, es decir, todos mis activos que tiene la empresa, que no lo puede transformar en menos de un año, que requiere que hagan una operación comercial o que para su venta necesitamos más de un año, pues tiene inmuebles, maquinarias y equipos valorizadas en 10.000 soles. Una depreciación acumulada de mis maquinarias que equivale a al menos 1.000 soles. Alguien podría participar, ¿sabe por qué? ¿Qué nos quiere decir que esta depreciación acumulada aparezca en negativo? ¿Por qué visualizamos dentro de de este estado de situación financiera la depreciación acumulada como negativo?
recordemos que todos estos montos que estamos poniendo en el estado de situación financiera provienen de mi balance de comprobación. En el balance de comprobación yo ya he identificado cuál es el monto que me sobra en caja y bancos, en cuentas por cobrar, en mercaderías, etc. ¿Alguien tiene idea o alguna luz de por qué aparecería esta depreciación acumulada en negativo? A ver. Listo. Entonces, ¿por qué aparece esto en negativo? Porque cuando nosotros hemos realizado nuestro balance de comprobación, recordemos que tenemos una columna que me dice movimientos del debe y movimientos de mi haber. Tenemos una columna que me dice saldos del debe y saldos de mi haber, ¿correcto? Entonces, ¿qué naturaleza tienen los activos? ¿Tienen una naturaleza de débito o tienen una naturaleza de crédito? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Tiene una naturaleza de débito o de crédito? ¿Cuál es la naturaleza de mi activo? ¿Dónde incrementa el activo? ¿En el débito o en el crédito? Recordamos la parte de asientos contables. ¿Dónde incrementan mis activos? En el débito, correcto, Karen. Entonces, los activos que deben incrementar en el débito, por lo tanto, el saldo que yo tengo dentro de cualquier cuenta que pertenece a mi activo debe estar dentro de mi débito. ¿Por qué mi depreciación está con negativo? Porque su naturaleza que ha presentado en el balance de comprobación no ha sido de débito, ha sido de crédito. Quiere decir que tiene una naturaleza anormal, no se ha comportado como debería. Quiere decir que hemos registrado más depreciación, ha ingresado que de lo que ha salido. Por lo tanto, no se ha cumplido la depreciación o la cuenta de depreciación no ha cumplido su naturaleza correspondiente. Por eso, cuando yo vaya a sacar los datos del balance de comprobación hacia mi estado de situación financiera, pues tendré que visualizar cuando cumplen la naturaleza, se colocarán con el signo de positivo o serán saldos en positivo. Y cuando yo visualice que el saldo de la cuenta no corresponde a la naturaleza, no se comporta con la naturaleza que debería tener, pues se registrará con un negativo dentro de mi balance de comprobación, dentro de mi estado de situación financiera o mi balance general. Para hallar el total de mis activos, entonces, que hemos realizado, pues la suma de mis activos corrientes más los activos no corrientes. En este caso, en los no corrientes, como tenemos un saldo de depreciación en negativo porque no ha cumplido su naturaleza, pues le restamos, ¿no? En vez de sumar 10 más 1000, hacemos una resta de 10.000 menos 1000 y nos da un saldo de activos no corrientes que corresponde a 9.000 soles. Sumando el total de nuestros activos, pues tenemos un monto total de 191.000. ¿Qué pasa en nuestro patrimonio y en nuestro pasivo? Ahora, pues tenemos lo mismo. Pasivos corrientes que corresponden a todas las deudas que podemos liquidar en menos de un año. Y los no corrientes, aquellos que la empresa tiene que liquidar, pero en más de un año. Es decir, tiene la posibilidad de hacer la cancelación en más de un año. Cuando tenemos de pasivos que son corrientes, es decir, de corto plazo, pues asciende a 46.000. ¿Y cómo están distribuidos este dinero? Tenemos un total de impuestos que no hemos pagado en la empresa, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos de impuestos por pagar? Asciende a 5.000. Salarios que no hemos pagado en mi empresa, que tengo que pagarlos en menos de un año y que requiere efectivo de corto plazo para cancelarlos, de 10.000. Tenemos facturaciones, es decir, alguna compra se ha realizado al crédito que todavía no hemos cancelado y su plazo de vencimiento es en menos de un año. ¿A cuánto equivalen? A 30.000. Y algún anticipo de cliente, es decir, hemos anticipado, nos han anticipado algún dinero que nosotros tenemos que hacer una devolución de ese dinero. ¿Por cuánto equivale? 1.000 soles.
Entonces, el total de pasivos que tenemos en el corto plazo equivale a 46.000, mientras que los pasivos que tenemos en el largo plazo por cancelar en más de un año, pues ascienden a 35.000 y solo tenemos en este caso, para esta empresa, un préstamo, ¿no? Un préstamo que tenemos por pagar que equivale a 35.000 soles. En total, todos nuestros pasivos suman 81.000, que hemos sumado los pasivos corrientes de 46.000 más nuestro pasivo no corriente, ¿no? Que equivale a 35.000. Vamos a ver ahora qué es lo que ha habido en el patrimonio, cómo se han movido las cuentas de mi patrimonio. Pues tenemos que el capital social, ¿qué era nuestro capital social? Todo el dinero, la inversión que han hecho en mi empresa, que producto de ello se le ha asignado una participación a mis accionistas, ¿no? Se les ha dado un monto de acciones, una participación que tienen ellos dentro de las decisiones de la empresa. ¿A cuánto equivale eso? A 30.000 soles. Y por otro lado tenemos una utilidad, es decir, utilidades netas que han sobrado del ejercicio actual, que equivalen a 80.000 soles, que se han designado para patrimonio neto. Y tenemos una suma total de 110.000. ¿Qué visualizamos cuando realizamos la suma de nuestro activo más nuestro pasivo más y patrimonio? Activo igual a, perdón, activo igual al pasivo más nuestro patrimonio, pues visualizamos que cumple la regla. Quiere decir que la ecuación contable se está cumpliendo en igualdad. ¿Qué quiere decir cuando cumple en igualdad? Que si mi empresa al momento de realizar, es decir, al 31 de diciembre del año 2000X, decide liquidar la empresa, decide cerrar operaciones, mover, cambiar de operación comercial, cambiar de rubro comercial, tendrá la liquidez de pagar sus deudas y devolver el total de su capital, sí, ¿no? Tiene el monto en activos necesarios. Si cobrara todos sus activos corrientes y vendiera todo el activo no corriente, lo vendiera en su totalidad, tendría la liquidez suficiente para poder pagar el total de sus deudas de corto y de largo plazo y también para devolver todo su patrimonio neto. Es decir, no estarían saliendo con deuda ni a sus proveedores, ni a sus clientes, ni a sus accionistas o inversionistas. Por el contrario, si yo encuentro que este total de activos es mayor, pues, ¿qué nos dice? Que la empresa, si decidiera cerrar operaciones, cambiar de rubro o simplemente poder evaluar cuál es la situación actual en la que se encuentra, si el activo es mayor, pues después o luego de haber cancelado todas sus deudas y haber devuelto todo el patrimonio, pues le sobraría dinero, tendría aún liquidez de exceso para después de haber hecho la devolución de todo el patrimonio y cancelado deudas. Por lo tanto, tiene un excedente de liquidez que le permite no estar pendiente de todo el cobro, toda la venta de todos sus activos. ¿Por qué? Porque tiene un excedente que le permite hacer toda la cancelación sin comprometer todos sus activos. Y si el activo es menor, pues pasará todo lo contrario, que la empresa, ni aunque cobre todos sus activos, todas sus deudas y venda todo su activo no corriente, no le va a alcanzar el dinero para cancelar sus deudas y para devolver el patrimonio. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Tomar una decisión. ¿Qué cosa va a hacer la empresa? Si cancela todas las deudas o si devuelve el capital a los accionistas, ¿no? Lo correcto es que si yo veo esa situación en la empresa que no se está cumpliendo, que mi activo es menor, pues la prioridad tiene que ser hacer la cancelación de las deudas o de mis pasivos. ¿Por qué? Porque mis accionistas, al hacer una inversión de capital, pues han asumido el costo de oportunidad de o bien recibir utilidades o poder también tener una pérdida de esa inversión que han realizado. Mientras que mis clientes, mis proveedores, no van a entender eso porque ellos no están invirtiendo en nosotros, ellos están adquiriendo un servicio, un bien producto de nuestra empresa. Entonces, ellos son la prioridad para hacer la cancelación de
todas nuestras deudas antes que cancelar a nuestros accionistas e inversionistas. ¿Qué más visualizamos dentro de este balance o reporte? Pues también vamos a poder evaluar cómo es que se comporta el activo corriente con mi pasivo corriente, porque hay una relación directa. Los pasivos corrientes corresponden o trabajan de forma directa con mi pasivo corriente y el activo no corriente trabaja directamente con el pasivo no corriente. ¿Por qué? No siempre al finalizar cada periodo la opción o la acción que va a hacer la empresa es cerrar operaciones, cambiar de rubro o devolver toda la inversión de los accionistas y pagar todas las deudas. Así no funciona una empresa. Lo que hace es, o lo que la finalidad de la empresa es continuar operaciones comerciales. Pero para garantizar esa continuidad de operaciones, pues se tiene que visualizar cómo están comportándose la relación entre activos corrientes y pasivos corrientes. ¿Por qué? Todo mi activo que yo tengo de corto plazo me tiene que servir o tiene que ser suficiente para que yo pueda pagar todas mis deudas que yo tengo de corto plazo. Es decir, no puedo comprometer activos que yo vendo en más de un año para poder pagar una deuda de mi corto plazo, porque estoy desnaturalizando el comportamiento de mis elementos que funcionan dentro de mi empresa. Entonces, aquí, en el ejemplo que visualizamos, tenemos el activo corriente suficiente para poder pagar todas nuestras deudas de corto plazo. Sí, ¿no es cierto? Tenemos un excedente incluso dentro de mi activo corriente para poder hacer la cancelación de todas mis deudas de corto plazo. Por otro lado, los activos no corrientes tienen que ser suficientes para poder también solventar todos los pasivos no corrientes. Quiere decir, si yo tengo deudas que tengo que cancelar en más de un año, pues tendrán que ser canceladas o, en el peor de los casos, si no tenemos el activo corriente necesario, pues tendremos que comprometer, en el caso de tener pasivos de largo plazo, recién se comprometerán nuestros activos de largo plazo o activos no corrientes, ¿no? En este caso, el total de pasivos no corrientes que tenemos en mi empresa asciende a 81.000. Quiere decir que si nosotros como empresa no tenemos nada en caja y bancos, no cobramos todas nuestras cuentas, nuestra mercadería no se vende, no rota, no tenemos anticipos a proveedores, entonces no podremos solventar con todo nuestro activo no corriente todas nuestras deudas de largo plazo. No nos alcanza, porque solo tenemos 9.000 soles dentro del activo no corriente, mientras que nuestras deudas de largo plazo ascienden a 81.000. Quiere decir que la empresa no está manejando adecuadamente sus activos no corrientes. ¿Por qué? Cuando hacemos préstamos de largo plazo, tenemos que contar también con el solvento, ¿no es cierto? Con el sustento de poder hacer ese pago en el caso que yo no cuente con liquidez. Y ese solvente, ese sustento, pues tiene que estar referido como un pasivo también de largo plazo, porque son los pasivos que más valor tienen dentro de mi empresa. En este caso, no se cumple esa regla. Entonces acá podemos visualizar una deficiencia que hay en este ejemplo. Además, tendríamos que utilizar parte del efectivo para poder solventar esos pasivos de largo plazo. ¿Por qué no es recomendable que este activo corriente solvente esa operación de largo plazo? Porque este activo corriente tiene la finalidad de garantizar las operaciones de mi empresa, es decir, la continuidad de la empresa. Esto me tiene que servir para pagar salarios, para poder comprar más mercadería, comprar más envases, embalajes, poder hacer financiamientos de corto plazo de personas internas de la empresa o de los propios accionistas. Es decir, es dinero que yo lo tengo que utilizar para reinversión, más no para pagar una deuda de largo plazo. Si yo utilizo ese dinero para deuda de largo plazo, lo que voy a hacer es quitar liquidez a mi empresa. Y cuando yo requiera hacer el pago de estas deudas de largo plazo, pues voy a encontrarme en un desbalance. No voy a tener el dinero necesario para que mi empresa pueda continuar sus
operaciones. Entonces, por eso es importante visualizar que todo el comportamiento dentro del balance pues se esté llevando de manera adecuada. Ahora, tenemos un caso práctico que lo vamos a desarrollar en conjunto para poder ver cómo nosotros repartimos esta actividad dentro de de todo mi balance general. Entonces, me da un minutito para poder compartir. Mientras si tenemos alguna pregunta, alguna duda, podemos dejarlo en comentarios o en el chat, o también podemos levantar la mano para abrir el micrófono. Si nos ha quedado algo inconcluso, algo por terminar de entender antes de pasar a nuestro ejemplo. Listo. Me confirman, por favor, si visualizamos las dos pantallas, si se logra visualizar adecuadamente. Tanto el caso práctico como la pantalla de Excel. Listo. Entonces, primero, para poder hacer nuestro balance, que tenemos que hacer nuestra estructura de nuestro balance general, ¿no es cierto? Que es nuestro principal estado financiero. Entonces, tenemos aquí en los activos, pues se divide en dos. Ahí tengo el micrófono prendido. Esperemos. Marielena Añari, por favor, si podemos silenciar. Listo. Entonces, dentro de mi activo tenemos dos elementos que yo tengo que dividir, ¿no es cierto? Tengo que dividir todos mis activos, primero en activos que sean corrientes, que van a ser aquellos de largo plazo, y por otro lado tendré los activos no corrientes. De igual manera, para mis pasivos tendré que identificar aquellos que son mis pasivos corrientes y mis pasivos no corrientes. Entonces, en el patrimonio, ¿tenemos que hacer una identificación? No, todas las cuentas del patrimonio no se manejan ni por corrientes ni por no corrientes, ¿no? Es un solo conglomerado que vamos a identificar dentro de mi patrimonio. Vamos con nuestro ejemplo. Entonces, tenemos efectivo en caja, que nos dice que equivale a 25.000. ¿En cuál de toda nuestra clasificación irá? Activos, pasivos, patrimonio, activo corriente, no corriente. A ver, participamos en el chat. Activo corriente, correcto, María Elena, ¿no es cierto? Nuestro efectivo en caja pertenece al activo corriente porque es dinero que tenemos de corto plazo, ¿no es cierto? Es el dinero con el que ya contamos en mi empresa. Entonces, tendremos mi efectivo en caja. Efectivo en caja. ¿A cuánto equivale este efectivo en caja? A 25.000. Voy con el siguiente, me dice mobiliario y equipo. ¿Dónde pertenecerá mobiliario y equipo? ¿Es un activo corriente o no corriente? ¿Qué opinamos, grupo? ¿Dónde clasificaremos nuestro mobiliario y equipo?
¿Qué tipo de activo es? Aquel que puedo transformarlo en menos de un año en efectivo, o que probablemente necesitemos más de un año para poder transformarlo en efectivo porque yo lo necesito para la parte operativa de mi empresa. Es decir, no me puedo deshacer de él porque paro las operaciones de la empresa. ¿Qué será mobiliario y equipo? Ahí tendremos todo lo que son mesas, sillas, maquinarias que tengamos dentro de la empresa, impresoras, dependiendo. ¿Dónde calificará? ¿Como un activo corriente de corto plazo o no corriente de largo plazo? ¿Qué opinan? Correcto, Arnaldo, Karen, perfecto. Será un activo no corriente porque yo no puedo deshacerme del mobiliario que tengo en la empresa porque voy a afectar a mis operaciones, es decir, no voy a poder seguir operando, haciendo operación dentro de mi empresa, no voy a afectar. Entonces, por ello, no me puedo deshacer de estos activos hasta que consiga un nuevo mobiliario o renueve mi mobiliario y equipo. Entonces, por eso tendrán que pasar a manos de un año, ¿no? No se pueden convertir a efectivo de forma rápida. Entonces, nuestro mobiliario y equipo pasará a nuestro activo no corriente, que corresponde a un monto de 150. Equipos de reparto, es decir, vehículos, cualquier tipo de maquinaria o equipo que me sirva a mí para poder hacer reparto, distribución de mis productos o servicios que yo brindo. ¿Es considerado dentro también de nuestro activo corriente o no corriente? ¿Puedo deshacerme yo del equipo de reparto, de un vehículo o probablemente de una moto, de algo que me sirva a mí para hacer el delivery? No, ¿verdad? No podemos deshacernos de eso. Entonces, por lo tanto, será considerado dentro también del activo no corriente. Las rentas anticipado, es decir, ¿qué son las rentas cobradas por anticipado? Es el monto de ingresos que yo tengo en mi empresa, que probablemente estamos haciendo el alquiler de una parte de mi almacén, estamos alquilando una de las oficinas que no utilizamos en mi empresa y estamos cobrando esta renta de forma anticipada, es decir, con un mes adelantado. Ese dinero que ingresa por un mes adelantado, ¿pertenece al activo corriente o no corriente? ¿Qué opinan? Participamos en el chat, chicos. Un activo corriente, correcto, Karen, porque es dinero que yo cobro de forma rápida, mes a mes, ¿no es cierto? No me demoro en cobrarlo en más de un año. Yo cuento con ese dinero en efectivo de forma rápida. Entonces tendremos las rentas dentro de nuestro activo corriente. Vamos a nuestros préstamos bancarios que tenemos de corto plazo. Préstamos, va dentro de nuestros pasivos. Entonces, los préstamos bancarios, si son de corto plazo, pertenecen a pasivos corrientes o no corrientes. ¿Qué tipo de pasivo será el préstamo bancario de corto plazo? Corriente, correcto. ¿Por qué? Porque todos los pasivos corrientes son aquellos que tienen que cancelar en menos de un año. Entonces quiere decir que este financiamiento externo que ha habido en la empresa, pues se ha realizado producto de una tercera persona que no es bancaria, ¿no? Entonces, ¿a cuánto equivale a 20.000? Préstamos bancarios de largo plazo. Aquí nos ha faltado una L, un error de redacción. Los de largo plazo. Si los de corto plazo pertenecen a la parte corriente, los de largo plazo pertenecen a nuestra parte no corriente. ¿No es cierto? Correcto. Son aquellos que yo necesito más de un año para poder liquidarlos. ¿Cuánto asciende esa deuda que tenemos? Pues asciende a 130.000. Continuamos. Depósitos a plazo que tenemos a 2 meses. ¿Qué será? ¿Un activo, un pasivo o un patrimonio?
Recordemos, el depósito a plazo que yo hago me genera intereses, ¿verdad? Intereses que nosotros los cobramos mes a mes, ¿no es cierto? Dependiendo, esos intereses se generan mes a mes y los podemos retirar como también no se pueden acumular, que serán activos no corrientes, ¿correcto? Es dinero que nosotros recaudamos en un corto plazo. Muy bien. Sol, Juan, María. María, muy bien, son activos no corrientes. Entonces tendremos acá 50.000. Acá me ha faltado poner las rentas, equivalen a 60.000. Los vehículos, en este caso, vehículos específicamente de la empresa que no son destinados para reparto. ¿Dónde pondremos los vehículos? ¿Serán un activo de corto o de largo plazo? También de largo plazo, ¿no es cierto? Igual que mi equipo de reparto. Entonces lo consideramos dentro de mi activo no corriente, que equivalen a 170.000. Tenemos provisión por compensaciones a empleados, ¿no es cierto? Diferentes compensaciones que tengamos que hacer a mis empleados por X o Y motivos que haya situaciones que han ocurrido en la empresa. Son algunas provisiones, algún proyectado que yo ya he hecho dentro de mi empresa y hemos visto dónde consideramos esas provisiones. Ese fondo o esa caja que nosotros hemos hecho dentro de mi empresa por una posible deuda que yo tenga al trabajador. ¿Dónde va? ¿Dentro de mis activos o dentro de los pasivos? Las provisiones. Hemos visto dentro de la teoría. En el pasivo no corriente, correcto, porque son provisiones que yo voy a hacerlas y no sé exactamente cuándo las voy a usar. Es un presupuesto, un proyectado que he realizado por una posible compensación y ya estoy determinando, o sea, si en caso pasa alguna situación, yo ya tengo el dinero necesario para hacer frente a esa situación. ¿Cuánto tengo allí? 60.000. Tenemos licencias o concesiones que hay dentro de la empresa, que se han comprado, que pertenecen, es un intangible, pertenecen a nuestra parte de activos no corrientes, ¿correcto? Porque nosotros no podemos vender la licencia que tenemos dentro de mi empresa, ¿no? Las licencias corresponden a lo que son patentes, registros de marca, esas licencias que nosotros compramos para operar y que le dan mayor credibilidad a la marca o a la empresa que está operando en el mercado. Entonces, estas licencias nosotros no podemos venderlas, no podemos prescindir de ellas en el corto plazo, porque afectaría la operatividad. Por lo tanto, se considera como un activo no corriente, por un total de 70.000. Inventario, quiere decir todo lo que nosotros tenemos dentro de almacén, ¿no? El inventario que tenemos no solamente de mercaderías, envases, embalajes, todo el inventario que hay en mi empresa. ¿A dónde pertenece el inventario? A nuestro activo corriente, correcto, Milagros. Es nuestro activo corriente y son de 250.000. Vamos a insertar un poquito más. Ya está. Seguimos. Materiales de empaque, embalajes. ¿A dónde pertenece este material de empaque? Tiene el mismo comportamiento de mi inventario, ¿correcto? Entonces también pertenece a mis activos corrientes de 10.000. Utilidades retenidas, quiere decir toda la utilidad neta que se ha ido acumulando año a año en la operación de la empresa. ¿A dónde pertenecerá? ¿A un activo, a un pasivo o a nuestro patrimonio? Correcto, Juan. Pertenece a nuestro patrimonio por un monto de 60.000. Perfecto, Karen. Bancos. Quiere decir dinero que tenemos en cuentas bancarias, en entidades bancarias, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, pertenece a nuestro activo corriente. Por un monto de 125. Y pasamos con nuestro último recurso, que son la estimación de cuentas incobrables, es decir, clientes morosos. Clientes que nosotros hemos hecho las operaciones para hacer cobrar, pero no nos han pagado, ¿no? Ya venció el plazo de crédito, ya están probablemente pasando a una cobranza judicial.
¿Dónde pertenecerá este monto que tenemos en cuentas incobrables? A nuestro pasivo no corriente, correcto, porque ya han superado el monto de el tiempo de pago, es decir, ya no puedo cobrarlas como en el corto plazo, ¿no? Ya pasa a ser un dinero de largo plazo. Pero ¿será un pasivo o es un activo? Son cuentas incobrables, no son deudas que yo tengo en mi empresa. Son cuentas que yo no puedo cobrar hasta el momento. Son activos no corrientes, correcto, ¿no es cierto? Si serían deudas que nosotros ya estamos como morosos, pues sí podríamos pasarla como un pasivo no corriente. En este caso son cuentas que nosotros o dinero que nosotros no hemos podido cobrar en el tiempo adecuado. Por lo tanto, son clientes morosos. Es dinero que nosotros le estamos dando ya por perdido dentro del año actual en el que estamos haciendo nuestro balance. Quiere decir, lo vamos a contabilizar probablemente en el siguiente año dentro de mi activo corriente si lo logro cobrar. Y si no lo logro cobrar, seguirá siendo parte de mi activo no corriente. Correcto, Juan, entonces. Será parte de mi activo no corriente. ¿A cuánto asciende esa cuenta? A 25.000. Una vez que yo he hecho ya toda esta clasificación de todas mis cuentas, entonces tengo que proceder a hacer mi sumatoria, ¿no? De cómo está. Ahora sí voy a hallar la situación financiera de mi empresa. Pues sumaré principalmente a cuánto ascienden mis activos corrientes. Y mis activos corrientes van a ascender a 520.000, ¿no? Lo ponemos en negrita. ¿A cuánto ascienden mis pasivos no corrientes? Pues ascienden a 765.000. Mis pasivos corrientes, es mi deuda de corto plazo, asciende a 20.000. Solo tenemos préstamos bancarios de corto plazo, ¿no? Una deuda que tenemos de corto plazo. Y las deudas que tenemos en el largo plazo, pues ascienden a un monto de 190.000. Vamos a ver nuestro patrimonio, que solo tenemos utilidades retenidas. Asciende a 60.000. Ya tenemos cuántas que hay dentro de cada cuenta. Entonces procederemos a hacer nuestro consolidado final para poder verificar si hay equilibrio en la ecuación contable de la empresa o si no hay equilibrio dentro de la ecuación contable de mi empresa. Entonces tendremos la sumatoria para hacer mi activo, sumatoria de mi activo corriente más el no corriente me dará mi total de activos, ¿no? Y para ello hacemos la sumatoria de mi activo corriente más mi activo no corriente. Y nos dice que el monto que tenemos de dinero que tenemos por cobrar asciende a un total de 1.285.000 de activos. Si nosotros logramos cobrar todas mis cuentas de corto plazo o mis cuentas por cobrar que tengo de corto plazo y vendo todas mis cuentas, todos mis activos realizables que yo los puedo disponer en menos de un año y también si logro cobrar todo en el largo plazo, todas las deudas incobrables, vendo todo mi equipo, mi maquinaria, mis vehículos. Vamos a ir dentro de nuestros pasivos, que tenemos que hallar la sumatoria total del pasivo y lo vamos a hallar sumando nuestros pasivos corrientes más nuestros pasivos no corrientes, ¿no? Tendremos la sumatoria de nuestros pasivos. Listo. ¿Cuánto es el total de deuda acumulada que tenemos? En este caso tendremos de 210.000 de deuda acumulada, ¿no? Que es la deuda que tenemos por pagar dentro de mi empresa. Y para hacer la comparatoria, pues el total de activos me tiene que dar igual al total de pasivos más mi patrimonio, ¿no? Mi pasivo más el patrimonio. ¿A cuánto asciende eso? Pues sumaré total de pasivos de 210.000 más mi patrimonio de 60.000. ¿Qué me dice? ¿Qué estoy visualizando yo en este balance?
Pues, ¿mi total de activos es igual al pasivo más el patrimonio? No, ¿verdad? Lo que visualizamos acá es que mi activo tiene una naturaleza de que es mayor a mi pasivo más mi patrimonio. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si la empresa decidiera liquidar todo o parar sus operaciones, cambiar de rubro o seguir las operaciones, tiene el dinero suficiente para pagar todo su pasivo, su deuda de corto plazo y largo plazo, sí, ¿no es cierto? Tiene el dinero suficiente también para devolver todo el patrimonio. Quiere decir que al momento de hacer el cierre del periodo, pues podrá optar por no llevar este pasivo de largo plazo hasta el siguiente periodo contable porque cuenta con activo necesario para poder solventar ese pasivo, ¿no? ¿Cómo puedo visualizar eso? Porque voy a ver la relación que hay entre mi activo corriente y mi pasivo corriente. ¿Cuánto tengo yo de efectivo? Si yo vendo todo mi activo corriente, pues un total de 520.000. Activo necesario o efectivo es suficiente, perdón, para poder pagar todo mi préstamo de corto plazo, ¿no es cierto? Es decir, solo con el efectivo de caja, pues nosotros podremos pagar todo ese préstamo que tenemos en el largo plazo, sin necesidad de cerrar el periodo contable con esta deuda. Vamos a ver cómo están comportando ahora la parte de no corrientes. Pues visualizamos que tenemos en la parte no corriente un monto de 765.000 y nuestra deuda de largo plazo equivale a 190.000. Por lo tanto, hay liquidez de largo plazo en la empresa para poder solventar todo el pago de mis deudas de largo plazo. Inclusive podemos usar algunas cuentas de mi activo corriente para poder convertir este pasivo de largo plazo, convertirlo en un pasivo de corto plazo, ¿no? Convertirlo en un pasivo corriente, es decir, esta deuda que teníamos de largo plazo, pues podremos cancelarla en una sola cuota en el corto plazo porque tenemos el efectivo, la liquidez necesaria en mi empresa, ¿no? Entonces, a partir de este balance podremos tomar bastantes decisiones o no empresa que puedan optimizar cómo se va a desenvolver la empresa en el siguiente periodo contable, ¿no? Que va a iniciar después de haber hecho el cierre con este balance general. Entonces, si tuviésemos alguna duda, con eso estaríamos finalizando nuestra última sesión referente a lo que son este estado financiero, que es el principal que manejamos dentro del área empresarial. Si tuviésemos alguna duda, alguna consulta, Hugo me dice si dictamos el curso de estados financieros. Lo vamos a proponer para poder adentrarnos y estar específicamente solo en elaboración de cada uno de los estados financieros con los ejemplos correspondientes, ¿no? Vamos a tomar tu sugerencia para poder proponer ese curso de elaboración y evaluación específica de lo que son estados financieros. Listo, muchas gracias Hugo por tu sugerencia del curso, muy buen aporte. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta adicional del grupo? Si todo ha quedado claro. Entonces, igual, los invito a todos a que por favor hagamos el esfuerzo de poder certificarnos para poder consolidar toda la información que hemos aprendido en estas 5 sesiones, que si bien han sido bien cortas, hemos tratado de resumir toda la información necesaria para que podamos entender y aprender más de toda esa parte conceptual y también práctica que podemos desarrollar dentro de, o como asistentes contables, ¿no? Dentro del área contable. Entonces, gracias a todos los que han asistido por su participación, por también la puntualidad en las clases y no se olviden de certificarse también y de poder dar su evaluación para que accedan a la certificación, ¿no? Y hasta una próxima oportunidad. Esperemos encontrarnos en un nuevo curso, igual, con todo el equipo, con todo el grupo. Atentos a las redes de ITE, que ahí también lanzan diferentes cursos que también pueden servirles, ¿no? Dependiendo a la actividad, al rubro en el que ustedes se encuentran. Listo, muchas gracias, Hugo. Gracias, Juan. Entonces, con eso estaríamos culminando nuestra sesión. Le daría paso, por favor, al moderador para que pueda
hagamos el cierre de la sesión y dejaríamos de compartir. Bien,